Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Y para quien practica algún deporte en la ruta del Linear Park, esta es una buena noticia. Se instalaron recientemente señales de tránsito o los conocidos borchis en toda la línea que demarca la ruta del Linear Park, en donde se prohíbe que autos parqueen en esa área en los andenes. Se ha conocido que por estos mal parqueadores, muchos peatones tengan que cambiar de ruta o sortear la vía. Pues ahora esto ya no ocurrirá más gracias a estas nuevas señales. Recientemente se instalaron borchis nuevos sobre el Linear Park, donde se subraya la ley de prohibición para parquear cualquier auto de motor sobre las vías o sobre la ruta para las ciclas. Los borchis sirven para concientizar al pueblo que el Linear Park no es un lugar para parquear los autos, sino es para usarlo para montar bicicleta, hacer ejercicio o para caminar. La policía advierte que actuará más severo y dará procesos verbales a quienes no se mantengan en la ley. Antes de instalar los borchis era difícil para que la policía actuara de inmediato, pero ahora hay indicadores desde lejos que le dan a las autoridades más fuerzas de ley para implementar reglas y partir sanciones de una vez. Se instalaron borchis sobre prácticamente toda la línea del Linear Park, teniendo en cuenta que estos borchis no es solamente ahora para la temporada de campamento, sino que también quedarán permanentes allí y la prohibición para parquear allí también quedará permanente. Hay que tener en cuenta que bajo ninguna circunstancia no pueden subirse al andén que encierra Linear Park y está cerrada con barricadas durante la temporada de campamento. Esto para prevenir que los niños estén jugando en diferentes lugares del campamento y se vean envueltos en un accidente de tránsito. El distrito de Bogotá, capital colombiana, graduó a 150 habitantes de la calle que se resocializaron y estudiaron durante varios meses oficios como la carpintería y la construcción. Ahora, el reto para estas personas es vincularse laboralmente y olvidar el fuerte episodio vivido en las calles. Todos ellos lucharon contra sus adicciones a las drogas y buscaron salir de la pesadilla de vivir en las calles de Bogotá a la intemperie. Aseguran que fue un camino lleno de obstáculos que superaron gracias a su perseverancia y al acompañamiento de la Secretaría de Integración Social. Yo creo que llevo unos 10 años en la adicción, unos 5 años en la calle, pues estoy en el centro de acogida Javier Molina y allá nos han brindado lo que es limpieza, educación. Seguir cultivándome como persona, como ser humano y dejar los hábitos negativos que en un paso de la vida pues ya se pueden estar corrigiendo de momento. Su esfuerzo fue premiado. Estudiaron durante varios meses y hoy ya son técnicos en repostería, cocina, construcción y carpintería. Ahora buscan recuperar su vida laboral. Se aprendía fue la carpintería, ensambles en madera, hacer cualquier cantidad de trabajos en madera. Son 158 exhabitantes de la calle que recuperaron su vida y su familia. La meta de la administración es fortalecer estos programas de rehabilitación y vincular a cerca de 10.000 personas. Atención a esta linda historia de supervivencia, un bebé zorro que se está recuperando luego de ser rescatado de un incendio en Costa Rica. A pesar que aún está delicado, los veterinarios están haciendo todo lo posible por salvarle sus extremidades. Este zorro logró sobrevivir a un incendio. Fue rescatado en Santa Ana por el vecino de un lote al que le prendieron fuego. Su mamá y sus hermanos murieron y al escapar, él sufrió algunas quemaduras. Lleva una semana en recuperación. Traía varias quemaduras en las extremidades, básicamente en las almohadillas. Parte de una piernita también estaba un poco quemada y lo demás son lesiones leves. Venía bastante deshidratado, entonces se le procedió a colocarle suero, a mantenerlo con analgésicos, antibióticos. El caso de este zorro no es extraño para el cuerpo de bomberos. Este año han atendido casi 6.000 incendios de charrales o lotes baldíos. De hecho, en Semana Santa los casos se disparan y los animales son los más afectados. En algunos de los casos se observan gatos, ardillas, roedores, muchos aves que se ven afectadas por ese tipo de incendios.
Normalmente nosotros no lo reportamos, queda como parte de la atención del charral y estadísticamente se ve afectada el charral como con la frecuencia de nuestra atención o incidencia. Sin embargo, es muy frecuente. El zorro de 3 meses se recupera en la veterinaria Salvet, ubicada en Coronado. Come restos de pollo y algunas frutas. En 15 días podría estar listo para buscarle un nuevo hogar. Al ser un animal cachorro, al no estar con la madre no le puede enseñar a cazar y todo eso, entonces la liberación va a ser un tema que tenemos que poner en discusión, y si no sería buscar algún centro de vida silvestre que lo pueda tener. El hábitat de los animales también se ve afectado con los incendios forestales. Este año se han registrado 34 y las hectáreas quemadas ya superan las 4.700. Y en pro de concientizar a la comunidad, una monja en Chile bailó hasta reggaetón. Sí, señores, pues la intención que tenía esta hermana de la iglesia era darle un mensaje a los jóvenes sobre la decisión de decirle no al aborto. El video, por supuesto, ha generado miles de visitas y ha sido muy comentado. Esta monja chilena demostró sus mejores pasos en la Marcha por la Vida en Villarrica, en Chile. Seguramente ninguna de las más de 500 personas que asistieron a dicho evento se imaginó que una religiosa se convirtiera en el alma de la fiesta, luego de demostrar sus dotes de habilidad para bailar. La monja mostró que también sabe divertirse, cautivando a la mayoría de los asistentes con sus movimientos al ritmo de reggaetón. Esta monja lo que quería es concientizar a la juventud que estaba allí presente con bailes de reggaetón sobre decirle no al aborto en Chile. Maniquíes vestidas con ropa de marca, botas de goma y máscaras de gas desfilaron en Indonesia en un podio montado encima de un arrozal para denunciar el papel de la industria textil en la contaminación del medio ambiente. Los modelos llevaban carteles que decían "Diga no a la moda con productos tóxicos", mientras desfilaban en una pasarela de planchas de madera construida sobre aguas negras, en cuya cabecera había un inmenso cartel hecho con cañas de bambú que decía "Desintox". Una pasarela construida sobre aguas negras, modelos con botas de goma y máscaras de gas. No es un desfile convencional, sino uno de protesta, organizado por la ONG Greenpeace y modistas locales, denuncia el papel de la industria textil en la contaminación del medio ambiente. El lugar elegido para celebrar este particular pase de moda es Rancayquec. El agua que fluye en estos arrozales proviene de un afluente del río Citarum, uno de los más contaminados del mundo. Según Greenpeace, la industria textil arroja cotidianamente desperdicios tóxicos en el Citarum, que se ha transformado en un inmenso basurero acuático. Solo en Rancayquec, más de 1.200 hectáreas de arrozales han sido contaminadas, denunció la organización, que detalló que más de 500.000 personas están expuestas de forma directa a varios productos químicos arrojados a este río. Y cerramos nuestra emisión de Pulso Latino con imágenes de una de las películas más esperadas en Latinoamérica. Ayer se dio a conocer el estreno del primer tráiler de lo que se podrá ver en la película Los 33, la cual narra la historia de los mineros atrapados en Chile. Este 31 de marzo se conoció el primer tráiler de Los 33, película dirigida por Patricia Rigen, producida por Miket Medoy y también Robert Katz, que además incluye música original del compositor, 2 veces ganador del premio a la Academia, James Horner. La historia de 20th Century Fox, con Mario Casas y Antonio Banderas como protagonistas, muestra lo que sucedió durante la mina de San José, en la región de Atacama. La película Los 33 será estrenada el próximo 6 de agosto y mostrará la vivencia que tuvieron que sortear estos mineros atrapados allí en esa mina en Chile. The government shows up and they do nothing. We have to suspend any further rescue attempts. Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.